asepsia y la antisepsia y la desinfección y la esterilidad y cómo conseguir lograr o tratar al menos un ambiente estéril, una desinfección adecuada, en todo lo que respecta, en lo que atañe a los procedimientos quirúrgicos, a los lugares donde los realizamos y al cuidado que debemos tener antes, durante y después de una intervención quirúrgica. Les digo que son puntos referenciales porque ya están habilitadas 2 cartillas que cuentan todo esto que yo le voy a decir y un poco más. Pero yo lo que quiero es como introducirlos al tema porque son temas muy largos. Hay libros o capítulos enteros de algunos libros que refieren a esto, a lo que hoy vamos a tratar de hacer un compendio en estas 2 horitas que nos quedan de teórico. Por eso el título es Principios de asepsia y antisepsia quirúrgica. Son como los puntapiés iniciales para iniciar este tema. Como concepto decimos que hay una necesidad imperativa de lograr en un ambiente quirúrgico liberar tanto al paciente, al cirujano, al instrumental quirúrgico y al ambiente de todo microorganismo, que según sea el microorganismo, puede llegar a producir severos daños e inclusive comprometer la intervención quirúrgica que yo lleve a cabo. ¿Desde cuándo que se contempla esta necesidad? Con Pasteur, desde que él descubre que había algo que crecía sobre los alimentos, que no era una generación espontánea. Pasteur, a mediados del 1800, llegó a romper con toda una creencia que mezclaba esoterismo, religión, cultura de aquella Europa medieval. Desde entonces hablamos de que tanto en la cirugía veterinaria, que ya estaba empezando a tener algún renombre, los albalteiras, y los médicos de Humana, se comenzó a considerar la importancia de darle pelea, para hacer algo vulgar, darle pelea a eso que crecía en las cosas cuando uno las dejaba y no era algo que espontáneamente aparecía, sino que estaba en muchos casos sobre la superficie de esas cosas. Muchas veces no se puede garantizar la esterilidad, pero sin embargo es imprescindible que tratemos de conseguir esa esterilidad. Nuestro objetivo es que todo el material que usemos, todo nuestro procedimiento sea un procedimiento estéril. Es difícil conservar la esterilidad. Es fácil lograrla, pero dura poco. La manipulación de elementos estériles es muy difícil. Vamos a verlo a continuación. Esta es la forma en que nosotros cotidianamente nos vestimos, nos preparamos, nos lavamos primero, después nos vestimos, preparándonos para un acto quirúrgico. Este es un compañero de trabajo que hasta principio de año nos acompañó en el hospital en la UNE. Pero no somos solo nosotros, también está el personal no docente que tiene que llevar a cabo la higiene, la desinfección, la esterilidad de nuestro instrumental quirúrgico. Lo tiene que llevar a cabo personas que nosotros tenemos que entrenar porque no es menos importante que el ambiente quirúrgico sea el adecuado. Por eso es tanta mi molestia cuando en el techo tengo goteras, cuando hay tierra sobre las mesadas, cuando no hay una camilla adecuada, cuando el instrumental no está adecuadamente cuidado, lavado, preservado. Son nuestras herramientas de trabajo, como lo veremos en clases posteriores. Las fuentes de contaminación no vienen, como descubrió Pasteur,
a generarse espontáneamente porque se infectó el tejido, porque yo operé, salió todo bien, pero hay una infección, hay pus. Eso no es espontáneo, algo habremos hecho mal, algo habrá estado mal, no habremos cuidado la asepsia, la antisepsia, la esterilidad, nuestro procedimiento. ¿Y de dónde vienen estos microorganismos que van a terminar generando esa infección? Del paciente, porque el paciente no está estéril, no vive en una burbuja estéril. Tiene bacterias sobre su superficie, sobre la piel sana, tiene bacterias. Nosotros tenemos bacterias en nuestras manos. Ya son 2 puntos a considerar. Usamos instrumental, utilizamos prótesis, entre comillas, el mismo hilo de sutura que utilizo debe estar estéril, pero debo tener cuidado de no contaminarlo con instrumental que no esté estéril, con inadecuada preparación de las mesas donde disponemos el instrumental, de las camillas. Tenemos que cubrirnos nosotros, vestirnos adecuadamente y limpiarlo, higienizarlo, hacer la antisepsia necesaria sobre el paciente para evitar que esas bacterias ingresen. Cuando yo produzca ese trauma, que les dije en las primeras clases, que la cirugía es un trauma controlado para evitar de que se infecte. Entonces hablamos del personal, hablamos de la ropa, la lencería que vamos a utilizar, hablamos del equipo que nos acompaña, porque a lo mejor yo sé qué hacerlo y el ayudante cuando yo me descuido me toca una pinza, me mueve un campo, respira encima de mi herida, de la herida que yo estoy ocasionando. El paciente, ya lo mencionamos, factores ambientales. ¿A quién no nos gusta operar cómodamente, con un buen aire acondicionado que funcione adecuadamente? Pero nadie limpia los filtros, nadie limpia los techos, nadie aspira las paredes y los pisos. Y el instrumental quirúrgico, la lencería quirúrgica no menos importante, las gasas, los hilos, la ropa misma, es sumamente necesario tratarla. Las instalaciones, por eso, veremos en clases posteriores, deben tener ciertos requisitos. No es que a mí se me ocurre elevar 4 paredes, ponerle cerámicos y va a ser funcional, va a ser un quirófano adecuado. Tengo que considerar una serie de factores. La rutina de trabajo, el que entren y salgan pacientes, no puedo estar cruzando un paciente recién operado con uno que todavía no se le cortó el pelo. La esterilidad de todo mi material, el seguimiento de ese paciente, desde que ingresa a la unidad quirúrgica hasta que sale de la unidad quirúrgica, y le diré inclusive el control mientras el paciente ya no está con nosotros, mientras está recuperándose en la casa de los propietarios, en su casa, y la rigurosidad de los controles, de la limpieza, de la higiene de ese paciente. Conocimiento de los métodos antisépticos es una premisa. El abordaje y la exposición de los tejidos no es menos importante, ya lo decía Halsted, el manejo cuidadoso de los tejidos, la hemostasia adecuada y un mínimo trauma. Esto no es de ahora, esto ya hace siglos que se viene postulando. Si yo tengo que reducir una fractura y para ello estoy forzando a que esa fractura vuelva a sangrar, a que esa fractura quede inestable, a que esa fractura lastime tejido blando, ese hueso lastime tejido blando. Todas esas son cosas que pueden llegar a comprometer más mi campo operatorio. Para eso tengo que conocer la anatomía, la fisiología, la semiología, les diré la farmacología. El objetivo principal, prevenir las contaminaciones y posteriores, porque primero se contamina, primero llega una bacteria que ni la veo siquiera, se mete en los tejidos, a veces de la piel que circunda mi campo operatorio, propia del mismo paciente, pero días después genera una infección. Esa bacteria que a lo mejor en piel yo la podía matar
con alcohol, por decirles una burrada, alcohol el común, el que usamos todos los días para hacer una inyección o lo que fuese, ese antiséptico, cuando ya deja de estar en la piel y por negligencia mía lo llevo al interior de una herida, al interior de una cavidad, la cavidad abdominal, torácica, el interior de una vejiga, de un intestino, va a producir serios daños. Ahí sí se va a instalar una infección. Y créanme que es mucho más difícil lidiar con una peritonitis que con una dermatitis. Son mucho más difíciles de tratar. De entre 500 y 1500 veces es más resistente una bacteria que naturalmente la podía matar con alcohol en la superficie a cuando ella se instala en una cavidad. Si yo me dedico a esto, a lo mejor a alguno de ustedes les gusta esto, ustedes terminan una intervención quirúrgica y el instrumental se ve de esta forma. Hay sangre, convivimos con la sangre, con los fluidos, con los líquidos, poniendo en riesgo, no se crean que esto sanitariamente no es riesgoso, completamente, o sea, el estar sin barbijo no es un capricho, no me pongo guante, total, no pasa nada. Eso ya se desterró hace muchas décadas. El instrumental termina en una cirugía de esta forma y yo tengo que comenzar con una descontaminación de ese material, porque todo este elemento, este instrumental que nosotros utilizamos tiene estrías, tiene puntas, tiene filos, y de producirme a mí una solución de continuidad puedo estar comprometiendo mi integridad, a lo mejor con alguna bacteria como Brucela, como tétano, como estreptococo, estafilococo, sin ir más lejos. Esa descontaminación o desgerminación me permite a mí no matar a todas las bacterias, pero sí disminuir su número y poder comenzar a manipular de forma más segura a ese instrumental, para posteriormente poder hacer un adecuado lavado o limpieza de ese instrumental. Es una remoción mecánica por la fuerza del agua, por la fuerza del detergente, que va desprendiendo la sangre, las bacterias, los hongos, las esporas, y cuantitativamente la sigue reduciendo a la cantidad, a la población de bacterias que hay sobre ese instrumental, que termina de ser utilizado, que hace minutos estaba estéril, después termina con microorganismos y finalmente debe volver a esa instancia, sin poner en riesgo la integridad física mía o la del personal no docente, no profesionales, me refiero, que nos acompañan cotidianamente. ¿Quién no va a tener en la veterinaria a alguien que nos contribuya con la lavaje del instrumental, con la esterilidad del instrumental? Y tenemos que cuidarlos. Reduce el número de microorganismos, o continúa reduciendo. La descontaminación lo reduce, la limpieza o el lavado lo reduce aún más. Elimina los restos de materia orgánica e inorgánica y favorece los procesos de desinfección y o esterilización. Entre la descontaminación y el lavado, generalmente transcurren 10 a 30 minutos, 20 minutos en promedio. Pero no menos de 10 minutos. Eso de enjuagar el instrumental y secarlo y ponerlo a esterilizar no es lo correcto. A veces uno abre una caja de instrumental y ocupa un bisturí, una pinza y finaliza la cirugía. Instrumental que no entró a la mesa, mesa auxiliar se llama la mesa del instrumental quirúrgico, no es lo más adecuado, pero puede considerarse no lavarlo, no descontaminarlo, pero no estuvo en uso.
pero todo material que haya salido de la caja y que se haya puesto en esta mesa de instrumental debe ser lavado, descontaminado, lavado, o por lo menos lavado y secado. Una vez que ya se lavó, se secó, que ya vamos a ver cómo se puede lavar y cómo se puede secar. Ahora estamos viendo los grandes pasos que vamos, los brincos que damos de una estación a otra, es lograr la esterilidad. La esterilización ya es un procedimiento en el cual voy a matar todo tipo de forma de vida microbiana. Llámese bacteria, hongo, espora, forma termorresistente de las bacterias, todo va a morir. No va a quedar otra cosa que el metal del instrumental quirúrgico. Si hablamos de piso, de paredes, vamos a ver cuando hablemos de unidades quirúrgicas que el ambiente que es el quirófano, el ambiente donde se lleva a cabo la cirugía, debe comenzar limpiándose o repasándose el día de la cirugía, durante, entre cirugías y al final de todas las cirugías. Y al día siguiente se comienza limpiándolo de nuevo. Esa es la importancia y eso es lo correcto de la higiene de pisos, mesadas. La desinfección esta que les menciono, de pisos, paredes, también busca matar patógenos, no patógenos, pero lamentablemente no puedo pretender matar las esporas en el piso, entre los cerámicos, en las punturas, en la reunión de dos cerámicos, la aspereza de esa patina que está ahí entre los cerámicos hace difícil poder llegar a matar los hongos, las esporas. Pero se tiene que pretender hacerlo, por eso tanta limpieza del ambiente. Y para ello los desinfectantes cotidianos. No vamos a inventar la pólvora, ya son limitados los que usamos, a veces los combinamos, pero la acción se tiene que llevar a cabo. Sobre el paciente, otro de los pilares de mi contaminación, tenemos que embrocar, se llama esta acción, que es el abdomen de un paciente, está en decúbito dorsal, pancita arriba. Tengo que buscar con antiséptico, esto es yodo povidona, el Pervinox, se lo va alternando con alcohol a 96 grados, pretendiendo matar esos microorganismos que están sobre la superficie de la piel, que la tenemos nosotros también. A nosotros cuando nos operan nos tratan igual que nosotros deberíamos tratar a nuestros pacientes, con una adecuada antisepsia. Embrocación de por medio para después recién adentrarnos cuando ya los campos son estas telas que rodean a la herida, cuando están colocadas, adentrarnos en los tejidos, atravesar esa barrera natural que son todos y cada uno de los tejidos. La piel, el tejido conectivo subcutáneo, la fascia, los músculos, y recién poder llegar al foco fracturario o llegar a la cavidad peritoneal, haciéndolo adecuadamente. La asepsia, el término asepsia, viene de a, que significa falta o ausencia. ¿De qué? De sepsis, de sepsia, de infección. De ahí el término asepsia, falta de lo que te va a producir una infección. A diferencia de la antisepsia, que es el término que refiere a la, en la intención de que ustedes entiendan, es la pelea, la antisepsia, la pelea que yo le voy a dar a los microorganismos. ¿Con qué? ¿Qué herramientas voy a utilizar? Antisépticos. ¿Cuáles, por ejemplo, para ir ya familiarizándolos con los nombres? Iodopovidona, alcohol etílico, clorexidina, hexaclorofenol, espadol, cloroxilenol, mertiolate, timerosal,
son los mercuriales, amonios cuaternarios. Todos estos antisépticos se van a poner en contacto con las superficies de organismos vivos. Y nosotros también estamos vivos, entonces para nosotros también nos atañe la antisepsia. Cuando nosotros decimos, realice la antisepsia, realice un lavado de manos, realice la antisepsia de sus manos, estamos refiriéndonos a hacer lo mismo con antiséptico para matar los microorganismos, darle pelea a los microorganismos que tengo en las manos. Y cuando digo desinfección, volvemos de nuevo al término que utilizamos para lo inanimado, para pisos, paredes, baldosa, mesada, en fin. Terminología tendrán ustedes que repasar porque es largo y ya lo vieron en otras materias, lo que son la flora residente, que es la que está arriba de la superficie y que no me ocasiona ningún daño. Yo convivo con esa flora. La flora transitoria, que es la que yo puedo levantar al acariciar un perro, al levantar un ladrillo del piso, es una flora transitoria. Transitoriamente está en la superficie de mis manos. Es transitoria porque después de un lavado adecuado se elimina. La patógena, que deja de ser de convivir conmigo como la residente, sino que va a producir un daño. Por ejemplo, una dermatitis. Por algo, mi barrera cutánea se vio alterada y se inflama la piel de mis manos. La contaminación es cuando naturalmente no tengo ni flora residente ni patógena, sino que ocasionalmente se contaminó una solución de continuidad, una escoriación, una abrasión en la piel, y va a generar a posterior esa bacteria que está en contacto con esa solución de continuidad una infección. La transmisión cruzada es cuando, por H o por B, una herida que yo tengo, una solución de continuidad, toma contacto con un fluido de un paciente. Yo tengo microherida en las manos y levanto un perro, es una contaminación cruzada. O manipulo carne bromatológicamente de procedencia dudosa, mis heridas, las microheridas que tengo en las manos, pueden ser lugar o fuente o sitio a través del cual recibo una contaminación cruzada. Y la infección, ya lo dijimos, esa contaminación, esa bacteria que tuvo contacto con esa microherida, termina multiplicándose, replicándose y me produce una infección. Si yo tengo que hablar de esterilidad, de que maté a toda la flora microbiana, tengo que hacerles controles. Y esos controles pueden ser muy variados, pueden ser físicos, pueden ser químicos o pueden ser biológicos. Los primeros son lo físico, el reloj para medir el tiempo, el termómetro para medir la temperatura, los manómetros para medir las presiones, eso es algo físico. Entonces, si yo digo que lo meto al instrumental quirúrgico dentro de una estufa, que es como un horno, meto dentro de esa estufa, tendré que saber a qué temperatura está dentro de ese horno y por cuánto tiempo. Si logro ese tiempo a esa temperatura, voy a lograr la esterilidad, voy a lograr matar todos los microorganismos que pueden estar en ese instrumental quirúrgico. Pero también teníamos los químicos, que acá son indicadores, son papeles, adhesivos algunos, que van a cambiar de color cuando llegue a cierta temperatura. Esas sustancias químicas que viran de color al recibir cierta temperatura son los controles químicos. Así a grosso modo estoy contándoles cómo ustedes van a tener que encarar el estudio de esto. Y por otro lado están los contralores biológicos, que en este caso nosotros ponemos, sabiendo que están ahí, ponemos esporas
formas resistentes de ciertas bacterias. Nosotros sabemos cuáles son, el fabricante de estos contralores biológicos, saben que esas bacterias no son patógenas, que están en una cinta adecuada, que no se van a desprender de ahí, pero que cuando ellos mueran por la temperatura, o por la presión, o por la humedad, van a virar de color, o van a hacer virar el medio en donde están de color. Entonces me van a contar que fue efectiva la esterilidad. Porque si yo solamente supongo que lo metí a la estufa, al horno, y está estéril, y no considero temperatura, no considero tiempo, no tengo algún indicador colorimétrico que me indique que murieron, no puedo confiarme de que ese instrumental esté estéril. Por eso tenemos que considerar todo o alguno de estos controles físicos, químicos o biológicos para saber si realmente fue efectiva mi, mi descontaminación, mi lavado, eh, el empaquetado, que lo vemos ahora a continuación, y la esterilización.
Bueno, continuamos. Vieron que se trata la ropa, los campos, la lencería, se llama eso, todo lo que sean textiles, se llama lencería, el instrumental quirúrgico, y después de haber logrado esta descontaminación o desgerminación, de haber logrado la limpieza o el lavaje, que se puede hacer, dicho sea de paso, utilizando agua y detergentes especiales, entre comillas, son detergentes enzimáticos o multienzimáticos que refieren a enzimas que se les ponen para degradar las proteínas, porque en la sangre, en los líquidos corporales, en los fluidos, en los tejidos, hay proteínas, hay lípidos, hay grasas. Entonces estos detergentes vienen con estas enzimas a romper esas estructuras biológicas y se llaman proteasas, lipasas, van rompiendo estas estructuras. De ahí lo de multienzimático o enzimáticos solamente. Proteasas, lipasas, milasas, celulasas, que deterioran, degradan y favorecen, entre otras palabras, la remoción, el arrastre a través del flujo de agua de todos esos restos orgánicos. El lavado puede ser manual, cepillo de por medio, que puede ser un cepillito así chiquito, tipo un cepillito de diente, ya son para esto, vienen ya para estos. Cepillos un poco más grandes, como los cepillos de uña, o puede ser algo mecánico, lavado automatizado, que son ultrasonidos, son cubas, son fuentes que tienen un ultrasonido y ese ultrasonido, ese movimiento a vibraciones, por así decirlo, logra que se vaya mezclando, así como un lavarropa, pero mucho más suave, se vaya lavando ese instrumental. Después tenemos que lograr el enjuague, el secado, y ese secado, como vieron ahí en el video, se hace generalmente con aire comprimido, filtrado y comprimido, o se puede hacer con toallas, generalmente toallas de papel. Y después pasan a secadoras, así como el secador de ropa, que en vez de girar, lo que hace es tirar aire en todas direcciones y aire caliente, y termina de secarse el instrumental quirúrgico. Pueden ser con paños estériles, toallas, papeles absorbentes o el aire comprimido, ese secado. De esa forma se va tirando ese aire comprimido para secar todos las articulaciones, las estrías, todos esos lugares donde no puede llegar una toalla, un papel, se tiene que secar con este aire comprimido. Después llega el momento de empacar, como veíamos también en el video, y vamos a tener distintos tipos de envoltorios. Lo más común, lo que yo uso, es el papel madera. No es lo más indicado, pero frente a no usar nada, usar papel madera es un salto enorme. De ese papel madera hay distintas calidades. Se llaman papel misionero, y hay livianos y hay pesados, y hay muy pesados. Yo uso los mejores de ellos y me dan muy buen resultado. Mantienen la esterilidad que logro dentro de mi instrumental por mucho tiempo. También puedo utilizar papel crepado, papel de craft, todo dentro de lo que son los empaques blandos. Vieron que ponían instrumental quirúrgico, pinzas, tijeras, y los envolvían tipo un sobrecito, le hacían, y así va a la estufa. Se puede hacer así, esos son los empaques blandos. Logran la esterilidad del instrumental y conforman, ese sobrecito conforma una barrera para que permanezca ese instrumental en condiciones de esterilidad mientras esté dentro de ese empaque, por supuesto. ¿Cuáles son las ventajas? Que el papel es barato, es biodegradable, es una barrera efectiva, distribuye adecuadamente el calor, permite facilitar la manipulación, el lugar que ocupan los envoltorios de papel es mínimo, pero también tiene algunas desventajas, entre ellas que
el agua a la mayoría de los envoltorios de papel, solamente papel, los afecta porque abre los poros del papel. Entonces puede estar en riesgo la esterilidad de lo que contenga ese envoltorio. También que debe hacerse adecuadamente el envoltorio para que no, porque el papel tiene cierta memoria, mientras más grueso o mejor calidad sea el papel, más memoria tiene y a veces tratan de abrirse, de volver a su forma original y se desarman esos paquetes, esos envoltorios. Y también hay un que es para las estufas, no se ven afectados por las estufas, son bolsas, ya vienen como bolsas de esterilización por calor seco. No son muy caros, los rollos de esas bolsas traen más de 150 bolsitas, no me salen más de 20.000 pesos. Otro envase, otro empaque blando son las telas, ya sea tela de algodón, tela de muselina, tipo una seda, y también están lo no tejido, que es la friselina, que es la tela vegetal. El algodón, la tela, el tejido, favorece mucho a la esterilidad porque el tramado que tiene es menos afectado por la humedad del ambiente. El espesor de ese tejido también me aísla más el contenido de ese empaque. Y la friselina llega inclusive a ser impermeable para el contenido, la tela vegetal, que es no tejida. Así es como en estas últimas imágenes yo envuelvo mis camisolines, mis batas quirúrgicas, tienen su forma especial de doblarse y después son cubiertas con papel, se envuelven en ese papel madera que les cuento, tiene también su forma de hacerse el paquete y se meten dentro de tambores y así van al interior de las estufas. Después tenían esto que veían en el video, plástico y papel, son bolsas laminadas de empaque, pero ya son para una esterilización por o en autoclave, no en estufa. Tampoco son muy caros, un poquito más caros que los papeles, pero andan muy bien. Y después están los empaques rígidos, las cajas de instrumental o los tambores. Hay de distintos tamaños, distintas formas, y van a albergar algunos lencería, otros instrumental quirúrgico, distintos tipos de instrumental quirúrgico, de prótesis, por eso esta caja que se muestra acá arriba, que tiene como agujeritos, se destina a cierto material ortopédico para que pueda el calor penetrar a través de esos agujeritos y pueda esterilizar lo que está en el interior. Y después tengo que estivarlo, guardarlo en un lugar con condiciones especiales, porque no me sirve haber hecho todo lo otro bien y después tenerlo en el pasillo de la veterinaria o junto con el alimento balanceado. Tengo que destinarle un lugar específico. Acá está la forma en que vamos a doblar el envoltorio para cubrir las cajas, en este caso, cómo va a quedar para que después yo pueda, sin contaminar el interior, sacar ese envoltorio. Para los camisolines que le decía, la forma correcta de doblar los camisolines, con las mangas siempre hacia adentro, tratando de llegar a un empaque mucho más pequeño. Y después que logramos doblarlo, esterilizarlo, tengo que ver la forma de manipulación. Por eso es que en este video también hacían tanto planilleo, la trazabilidad, saber de quién viene ese instrumental quirúrgico, quién se operó anteriormente con ese instrumental quirúrgico y cómo termina ese instrumental quirúrgico a través de las manos de quién pasó, quién lo lavó, quién lo esterilizó, cuándo lo esterilizaron, junto a qué otro material venía. Porque en medicina humana se hace todo ese recorrido, ese camino para saber si el paciente sufre una infección
a consecuencia de quién es, de alguien que lavó mal, de un paciente previo que contaminó ese instrumental quirúrgico, de un mal embalaje, de un mal cuidado, o de un cirujano que no cumplió adecuadamente con las maniobras, pero el instrumental estaba adecuadamente porque todo el lote que lavaron esas personas, solamente un paciente sufrió. La culpa es probable que sea del cirujano y no del personal que estaba a cargo de la limpieza de ese instrumental. Tipo y modo de almacenamiento y la protección y precintado, por eso tanto rótulo, tanto candadito a las cajas de instrumental. Hacerlo adecuadamente, la abertura de los paquetes, cómo se van a abrir, cómo se van a manipular, cómo se van a pasar el instrumental. Eso lo iremos viendo un poquito más adelante. Bueno, para este tema vamos a pasar al otro link, chicos, porque acá arrancamos con otra parte que es cómo justificar qué tratamiento le vamos a hacer a cada instrumental o a cada equipamiento que tengamos. ¿Sí? Nos conectamos con el otro link y continuamos con la clase. Bueno, profe. Bueno, continuamos. Decíamos que teníamos mucho material, pero todo este equipamiento, este instrumental, estos dispositivos que vamos a utilizar no tienen toda la misma importancia y la misma necesidad de ser esterilizados, algunos desinfectados, todos son inanimados, pero algunos demandan un poquito más de trabajo que otros. Y comenzamos con una definición de lo que es el material crítico. Esto es una clasificación de Spaulding. Spaulding lo que hizo es decir, bueno, este material va a estar de por vida, el resto de la vida de este paciente, junto, acompañando su vida. Por ejemplo, una prótesis de cadera. No es que yo se la pongo y se la saco dentro de 3 meses. Entonces, ese es material crítico. Es indispensable de que hayan muerto todos los microorganismos sobre ese material. Después está en el otro extremo un fonendoscopio o un termómetro. Ese material toma contacto en la superficie de la piel sana de un paciente o las pincitas del oxímetro o el tensiómetro. También tengo que matar bacterias porque a mí no me gustaría que le hayan puesto una pinza de un oxímetro que se pone en el dedo, lo habrán visto en las películas, en las personas, en los animales se pone en otros lugares. Y que esa persona, Juan de los Palotes, se lo saquen a él y me lo pongan a mí. No sé que tendría, no sé si tendría alguna infección o algo, entonces necesito que se desinfecte, pero con un rigor menor porque no es tan indispensable, va sobre la superficie.
pero el instrumental que va a tener contacto con vasos sanguíneos, cavidades y demás, necesita, y peor aún si va a permanecer por mucho tiempo, necesita una esterilidad de ese paciente. Disculpen, le damos entrada a los que llegaron tarde. Y el material semicrítico, el que está al medio, es el espéculo vaginal, es el termómetro rectal, es el endoscopio. ¿Quién no escuchó que se hicieron una endoscopía y lo primero que pensaban es, cuando estaban en la mesa de anestesia, mesa de cirugía, pensaban si ese fibroscopio o endoscopio había sido utilizado momentos antes en otra persona. De ahí viene la clasificación de Pauling. Entonces, material crítico entra en contacto con tejidos estériles, sistema vascular, cavidades, interior de órganos, de vísceras. Demanda una esterilización y es el instrumental quirúrgico. Son los implantes, la cadera que les decía, los catéteres, las sondas, los aparatos de endoscopía, por ejemplo, para hacer los bypass. El material semicrítico es aquel que entra en contacto con mucosas o piel no intacta. De ahí el espéculo vaginal, el anoscopio, el fonendoscopio esofágico, las palas laringias del laringoscopio y el material no crítico, por ejemplo, el fonendoscopio, el desfibrilador, las pincitas estas que les cuento del electrocardiograma, del oxímetro de pulso, el tensiómetro. La esterilización, la habíamos mencionado en la conexión anterior, es un procedimiento para matar toda forma de vida microbiana. Y para lograrlo tenemos métodos físicos, químicos y físico-químicos. Se acordarán seguramente de microbiología. Los físicos estaba el calor seco y el calor húmedo como emblemas de esta esterilización física. Calor seco, el estufa, el horno que les decía. El calor húmedo es el autoclave, donde combina calor, agua y presión. Cuando el calor hace que el agua ebulla, se convierte en vapor, la presión aumenta y si a eso le doy un tiempo, esa presión extrema del vapor de agua termina desnaturalizando las proteínas. Es una olla a presión a grandes rasgos. Y después tenemos las radiaciones. Las hay ionizantes y no ionizantes. Las ionizantes es el rayo gamma. ¿Se acuerdan del increíble Hulk? Bueno, rayos gamma pueden matar y de hecho con rayos gamma tenemos muchísimo material, ahora vamos a hacer hincapié en eso, que viene esterilizado de grandes centros de esterilización con rayos gamma. Y después lo no ionizante, los rayos UV. Para las chicas cuando se hacen las uñas y le ponen ese barniz, pinturita y qué sé yo, le hacen meter la mano en una cajita con una luz morada, rayos ultravioleta. Y después los métodos químicos. El principal, el óxido de etileno, casi al borde de no estar al alcance nuestro como veterinario. Pero para algunos corajudos podemos empezar a pensar en que podemos utilizarlo y que nos da muchísimos beneficios. Ya veremos por qué. Otros, peróxido de hidrógeno, ácido peracético y glutaraldehído. Y de la vieja escuela, algo que no sale, no se deja de utilizar, yo lo utilizo muchísimo porque todavía no consigo otra cosa que lo reemplace, el formaldehído o formol o formalina, según sea la presentación. Vamos con el primero. Método físico, esta es la estufa para el que no la conoce, se llaman pupinel, son hornitos como el horno eléctrico que ustedes tienen en su departamento, en su pensión, en su casa, pero destinado exclusivamente al uso médico. ¿Qué lo caracteriza? El sellado que tiene igual que su horno eléctrico, un timer,
que les muestra cuánto de tiempo va a permanecer la temperatura con un termómetro, que está en la parte superior. Este es el termómetro. Se cierra a través de un sistema de trabas y la temperatura empieza a subir y nosotros controlamos el tiempo de exposición. Hay otras más modernas que lo que hacen es ponen aire caliente a presión positiva, lo empujan a estar ahí al aire y con eso aumenta la temperatura y disminuye el tiempo de exposición. Porque todo lo que yo meta a un horno sufre un deterioro mínimo, pero lo sufre. Cualquier metal que lo calentamos se puede destemplar, así también el instrumental quirúrgico. Y si es una tela, le habrá pasado con el repasador de cocina, de tanto usarlo en el horno, por ahí se va deteriorando. El tramado, el tejido, se va deteriorando. Es un calor seco, tiene un tiempo de exposición prolongado, entre paréntesis. Todos los microorganismos van a morir porque se desnaturaliza, se cocinan las proteínas que forman esa membrana citoplasmática de ese microorganismo. Se desorganiza esa membrana, pierde líquido ese pobre microorganismo y muere. Se esteriliza metal, lencería, telas, vidrios, polvo. No es apto para todo lo que sea goma, plásticos o material no tejido, que era el caso de la friselina, de la tela vegetal. Y se deteriora la sobreexposición, los tiempos muy prolongados o mucha temperatura pueden deteriorar el instrumental quirúrgico. Yo tengo instrumental quirúrgico que algún despistado por ahí no controló los diales y lo puso a mucha temperatura, se ahuma todo, se quema el papel, el quirófano estuvo como una semana con olor a humo, a quemado. Por supuesto ya no se dedica más a la veterinaria esa persona. ¿Cuántas son las temperaturas? Normalmente el instrumental quirúrgico, pinzas, separadores, tijeras y todo ese tipo de instrumental, 3 alternativas. Término medio, yo lo que uso 170 grados centígrados por 45 minutos, a 60 minutos. Una horita a 170 grados. Mayor temperatura, menor tiempo. 180 lo arriesgo al instrumental quirúrgico, 180 grados ya es mucho. Disminuyo el tiempo, 30 minutos. Bajo la temperatura, caso de la lencería, 140 grados. Un poco más de lo que logra una plancha eléctrica durante 1 hora y media a esa temperatura. Esos camisolines que yo les mostraba, esas batas quirúrgicas, los campos, los paños de campo, las gasas, 140 grados centígrados por 90 minutos. Así es el interior de una estufa y así se van poniendo o las bolsas, los envoltorios de papel o los envoltorios rígidos que son los tachos y tambores. Así se carga una estufa. Esta es la mía, ¿sí? Tengo que siempre registrar la temperatura, no es que me descuido, me voy a tomar mate o me voy a pasear por la peatonal y después vuelvo a ver si está estéril. Tengo que estar al pendiente. Y estos son los 2 timers que tienen. Uno que me dice, son los 2 relojes que tienen, uno que es el timer, que me da el tiempo, y otro que es el indicador de temperatura. Pero siempre controlando con el termómetro. La mía tiene la particularidad que yo le pongo en 150 y alcanza, por la carga que tienen, hasta 160, 170. Entonces, y no es lo mismo invierno que verano. Entonces, siempre tengo que estar controlando, haciendo variar. La mía tiene cierta variación ahí de unos 20 grados entre lo que me dicen los relojes y lo que realmente pasa.
Otro o método de esterilización por calor, método físico, era el autoclave. Estos mucho más modernos, estos son las viejitas autoclaves que utilizábamos, estas son de la UNE. Ya no está más en funcionamiento, pero es así, todavía está en el museo. Calor húmedo, habíamos dicho, agua, calor, tiempo, logramos presión, y esa presión iba a hacer lo mismo, mataba, coagulaba las proteínas, las desnaturalizaba, se moría el microorganismo. Esteriliza, lencería, instrumental quirúrgico, pero como hay agua de por medio, el instrumental quirúrgico que no sea de buena calidad o que esté deteriorado su niquelado, puede sufrir corrosión. Se va gastando el instrumental y todo esa patina, ese niquelado, esmaltado que pueden tener el instrumental quirúrgico, se va deteriorando y con el tiempo puede oxidarse, corroerse. Generalmente lo que se hace en las estufas es utilizarlo para lencería o para instrumental que esté en buenas condiciones. Lencería quirúrgica generalmente son 40 minutos, 45 minutos a 120 grados centígrados, una atmósfera de presión. O disminuimos a 30 minutos, aumentamos la temperatura 134 grados centígrados y por ende aumenta la presión, 2 atmósferas de presión. Y lo metálico puedo bajarlo a menos 20 minutos a una atmósfera de presión y a 120 grados centígrados. Lo ionizante, dijimos rayo gamma, en frío, también cobalto 60. Lamentablemente no está al alcance de nosotros, ni de un médico, ni de un veterinario. Esta ionización generalmente se hace en grandes centros especializados en la esterilización. La Comisión Nacional de Energía Atómica regula lo que se hace con este tipo de radiaciones en el país. Van a ver que hay jeringas que vienen esterilizadas por rayos gamma. Se hacen contenedores enteros, se ionizan para lograr la esterilidad. Lo mismo los guantes, sondas. Penetra la mayoría de los elementos, son ya sea goma, plástico, látex, son atravesados por esta radiación. Inconveniente es el costo, no está a nuestro alcance, digamos. Lo hacen las grandes industrias. Rayos UV, la luz morada, tiene la desventaja, si bien mata microorganismos, tiene la desventaja de que todo lo que esté en contacto directo en forma perpendicular al rayo de luz UV se esteriliza, pero todo lo que está tangencial o paralelo no le hace nada. Por eso tratan de hacer estos tipos columnas para que todo lo que está alrededor sea ionizado. Sea irradiado, perdón. No atraviesa sustancia orgánica, si no está bien lavado el instrumental, no le va a afectar. Y si tengo capa sobre capa instrumental quirúrgico, lo que le haga sombra al instrumental que está abajo tampoco logra ser esterilizado. El óxido de etileno, ya pasamos a los métodos químicos. Dentro de estos métodos químicos, el óxido de etileno es el estandarte para la esterilización. Se hace a temperatura muy baja, 30, 50, 60 grados centígrados. En cambio, los otros métodos eran por arriba de los 120, 130 grados centígrados. Esto mucho más bajito, 30, 50 grados centígrados. Es un líquido incoloro, vienen en ampollas o en contenedores metálicos, tipo descarga total, tipo unos aerosoles, y necesitamos de las cámaras para óxido de etileno. Esas cámaras me van a dar esa temperatura de
30, 50 grados centígrados, y yo en el interior de esas cámaras, habiendo cargado mis tachos, mis tambores, mis cajas, ya todo envuelto, se abre la ampolla, 1, 2, 3 ampollas se rompen dentro de ese habitáculo, o se aprieta la descarga total del aerosol y cierro, y ahí va a permanecer por un lapso relativamente corto, 3 a 6 horas. Ese gas que se genera de ese líquido, que se convierte en un gas, va a esterilizar, va a matar absolutamente todo microorganismo. La desventaja es que ese gas puede llegar a ser dañino para el operario, para el operario que realice esa práctica, como para el cirujano que pretenda usar ese instrumental, si lo quiere usar al cabo de esas 3 a 6 horas, o para el paciente que recibe el uso de ese instrumental, si fuera inmediatamente después de esas 3 a 6 horas. Por eso necesita de un tiempo de ventilación que cuadruplica ese tiempo, 12 horas. Inclusive algunos libros hablan de más tiempo de ventilación, de aireación de ese producto. Pero no se ventila con aire ambiental, porque vuelvo a tener la misma contaminación o contaminación al fin. Entonces tengo que filtrar el aire para pasar ese aire filtrado por la cámara de esterilización con óxido de etileno, y un día después recién se podrá usar ese instrumental quirúrgico, esa bata, esas gasas. Otra ventaja es que todo lo que soporte esa temperatura de 30 a 50 grados centígrados se puede esterilizar, cosa que no se podía con la estufa o con el autoclave. Entonces acá ya tengo mis ventajas y mis desventajas. Estas son las ampollas. Acá aparecen azules, las que yo tengo son color caramelo, y estas son las descargas totales, son aerosoles de 15 centímetros de alto, ya son para mucho mayor volumen de elementos a esterilizar. Tienen ventajas y desventajas, pero, repito, tiene que tener su tiempo de ventilación, de aireación, para que no produzca algún daño sobre el paciente, sobre el cirujano y su equipo, o sobre el personal que está realizando esas maniobras. El gas plasma, gas de peróxido de hidrógeno. Peróxido de hidrógeno es agua oxigenada que en estas cámaras, con cierta particularidad, un tiempo, una temperatura, logramos que se produzca ese pasaje del estado líquido al estado gaseoso en esa interfaz. Logramos matar prácticamente todos los microorganismos y sus formas resistentes. Es rápido, el material termosensible porque se trabaja a temperatura de 40 a 45 grados centígrados, lo soporta adecuadamente, no deja residuos tóxicos y no tiene que ventilarse, pero es húmedo. Entonces no puedo poner ropa, no puedo poner lencería, no puedo poner papel, que era el envoltorio blando. No puedo utilizar este método de esterilización. Peróxido de hidrógeno, plasma de peróxido de hidrógeno. El ácido acético, otro método de esterilización, ácido peracético, primo hermano del ácido acético, que ya lo conocen, lo que hace es lograr una esterilidad también a una temperatura baja con un tiempo medianamente prolongado, 25 a 30 minutos. Pero es agua y peróxido de ácido peracético. Eso hace de que lo que yo ponga en esa solución, en ese líquido, se moje, llegue hasta los confines, hasta el interior de ese fibroscopio, como vemos en esa imagen, pero después tengo que lavarlo. Todo lo hace esta cámara, pero tengo que conseguir la cámara. Entonces el proceso no es largo, no es caro, pero la inversión inicial sí. Entonces no es tan... Y no lo puedo empacar, no lo puedo guardar. Cuando lo saco de ahí, lo tengo que usar.
Por eso se lo utiliza para ese tipo de equipamiento. Fibroscopios, endoscopios, esofagoscopio esofágico, son los que se utiliza ese método. Y otro de los métodos químicos, creo que el último, el glutaraldehído. El glutaraldehído es una solución, es un líquido que se activa, generalmente se lo deja en una solución al 2%, es viricida, bactericida, mata en definitiva todo microorganismo. Los tiempos son relativamente cortos, logra la esterilidad o logra la desinfección de acuerdo al tiempo de permanencia de ese instrumental en contacto con esa solución. Nuevamente, no puedo utilizarlo en lencería. En ropa, en textiles, no puedo utilizarlo porque estaría estéril pero mojado. No mancha el instrumental quirúrgico, no lo corroe, no lo daña, es efectivo. Inconvenientes, tiene que estar limpio y seco el instrumental quirúrgico para, al momento de realizar este método químico de esterilización, mojarse de nuevo. Después se tiene que enjuagar y antes de utilizarlo se tiene que lavar todo el residuo, tiene que salir. Con lo que parece poco tiempo para lograr esterilización se hace engorroso, antieconómico, por eso no está tan en boga su utilización. Termina ese otro capítulo, pasamos a lo que es la característica de un desinfectante. Habíamos dicho todas superficies inanimadas, todo lo que no tenga vida, desinfecto. Todo lo que tiene vida, hago la antisepsia, realizo una antisepsia. Si es una desinfección, voy a utilizar desinfectantes. Esos desinfectantes tienen que tener un amplio espectro, matar todo tipo de microorganismos. No interesarle si es positivo, si es negativo, si es encapsulado, si es resistente, tiene que tratar de matar todo. Más o menos efectivo, tiene que tratar de matar a todo. Rápida acción. No necesito algo que permanezca 2 horas para lograr su antisepsia, porque un quirófano puede estar libre una cantidad X de tiempo, pero tiene que ser de aplicación rápida y efectiva. Fácil uso y alta penetrabilidad. Ustedes habrán visto que hay algunas superficies, las mesadas, sobre todo las camillas de acero inoxidable, que uno le pone humedad, algo mojado, y por sí solas se separan las gotitas de agua. Bueno, acá tenemos que poder distribuir el antiséptico de forma adecuada. No tiene que deteriorar el instrumental, no tiene que manchar el instrumental, ni las mesadas, ni las camillas. Tiene que disolverse en agua, ser estable, no se tiene que producir una separación entre el producto desinfectante y el agua. No tiene que ser tóxico en sus vapores, no tiene que ser irritante. Le pasa a la lavandina. Quien no entró a un lugar donde había limpiado con lavandina y te irrita los ojos, te irrita la nariz? Menos aún si la persona es alérgica, a veces tienen crisis de estornudos. Y efectivo por mucho tiempo y en contacto con sustancias orgánicas. Tengo que poder monitorizar si fue efectivo o no fue efectivo. No tiene que ser inflamable, no tiene que alterar su estructura, y de tener un bajo costo para nosotros es necesario. Pero también tenemos que buscar ya la otra parte, los antisépticos, los que van a estar en contacto con tejidos orgánicos, como son las heridas, como son nuestras manos, como es la piel de nuestros pacientes. Esos antisépticos no deben ser tóxicos para el paciente, no tienen que ser irritantes, tienen que tener un buen poder germicida, una acción rápida. Yo no puedo tener 2 horas al paciente con un apósito, con el antiséptico para que logre el cometido. No descomponerse en contacto con materia orgánica porque
organismo, no tiene que colorear la piel, que le pasaba la tintura de yodo hasta hace unas cuantas décadas atrás, no irritar el tejido, no corroer el instrumental, el iodopovidona, el Pervinoc, mancha instrumental quirúrgico, tiene que ser económico y aplicación fácil, y no tiene que ser desagradable el olor, caso del espadol, por ejemplo. Volvemos a postular la clasificación de Pauling y el material lo vamos a clasificar de acuerdo a esa clasificación de Pauling. Desinfección de alto nivel biológico, material crítico, esterilización. Semicrítico, ya lo dijimos, desinfección de alto nivel biológico, ácido peracético, glutaraldehído, peróxido de hidrógeno, y el material no crítico, termómetro, orinales, fonendoscopio, esfingomanómetro, la superficie de las mesadas, las camillas, es material no crítico. Puedo hacerlo con desinfectantes como el alcohol, 70 grados, hipoclorito de sodio, la lavandina, los amonios cuaternarios y los iodoforos. Esta tablita está en la cartilla que está ya habilitada y van viendo las concentraciones recomendadas, el poder de acción que tiene si logra una desinfección de intermedio o de bajo nivel biológico, alto nivel biológico, o logra la esterilización, los tipos de bacterias sobre los que actúan, el mecanismo de acción que tienen y dónde se los utiliza a estos productos, al hipoclorito de sodio, al iodopovidona, peróxido de hidrógeno, a los alcoholes, al amonio cuaternario, a la clorhexidina y al glutaraldehído. Ven acá que entre estos métodos tenemos el hipoclorito de sodio, el iodopovidona, los alcoholes, la clorhexidina y los amonios cuaternarios, que son tanto desinfectantes como antisépticos. Se pueden utilizar sobre sustancias inanimadas y sobre sustancias animadas. A veces las concentraciones son los que varían. Este también está en la guía. Estudienlo con más detalle. Van a ver las ventajas y las desventajas, cuándo empieza a hacer efecto. El caso de la clorhexidina, por ejemplo, al 1%, comienza a hacer efecto a escasos minutos, segundos, de haberlo aplicado adecuadamente, de que pueda romperse la sequedad de la superficie corporal, y permanece la acción hasta entre 4 y 6 horas, también discutido por los autores, con un poder residual. Por eso es que tanto se profesa el uso de la clorhexidina. Bueno, esto un poquito más de lo mismo, está en la cartilla, pasamos porque todavía nos queda un teórico más. Alcoholes, alcohol de 76, etílico de 76 y de 96 grados. De fábrica, venía hasta antes de las pandemias solamente a 96 grados. Con la pandemia el mercado empieza a arrojar también alcohol de 70 grados. Esa graduación, el agua remanente, ese 30% de agua, facilita a veces la humectación, que se moje la piel, que permanezca mojada, y favorece la evaporación y la desnaturalización de las proteínas del microorganismo. Tiene una acción bactericida, positivo, gram positivo y gram negativo, mata hongos, virus, lípidos, deshidrata al microorganismo, desarma sus lípidos de esa membrana lipoproteica de la superficie y muere. Es esporicida. También lo utilizamos nosotros para el secado de manos. Después de habernos lavado las manos, secarnos con toalla o papel, el alcohol a 96 grados nos ayuda a secarnos las manos, a terminar de secarnos las manos. Para la antisepsia
Antes de las inyecciones, alcohol de 96 grados o alcohol de 70 grados son utilizados. No se tiene que utilizar en heridas grandes porque es muy irritante. Pueden ser en abrasiones, escoriaciones, raspones, pero no en heridas grandes. Heridas quirúrgicas no se puede utilizar el alcohol. El agua oxigenada, también un antiséptico, viene en volúmenes y viene en porcentajes. 10 volúmenes es lo ideal, lo médico. Vienen más puros, sí, pero no se utiliza para la actividad médica, sí cosmetológica, pero no para la actividad médica. También mata gram positivos, gram negativos, virus, hongos, bacterias, es esporicida, pero se inactiva rápidamente con materia orgánica. Otra de las ventajas que tiene es la efervescencia que hace, que nos ayuda a veces a limpiar heridas crónicas, porque remueve, arrastra microorganismos y tejido libre es arrastrado por ese burbujeo que hace el agua oxigenada cuando pretendemos limpiar algún absceso, alguna colecta al drenarla. Es irritante para las mucosas. Antes, hace muchos años, se profesaba para hacer vomitar a los pacientes porque comieron algo que no debían, darle agua oxigenada. Sumamente irritante, hay trabajos ya hace algunas décadas de las gastritis, las esofagitis que produce el agua oxigenada. Y vomitaban por esa efervescencia, ese burbujeo que hacía, los hacía vomitar y vomitaban lo que no deberían haber comido. Pero era tan dañino el agua oxigenada como lo que habían tragado. Limpieza de heridas profundas, es un agente desbridante, aunque puede producir isquemia de los tejidos por esa irritación que puede producir sobre mucosas, también lo hace sobre heridas profundas. Iopovidón, el Pervinox, nombre comercial, por eso pongo estas imágenes a propósito. Otros nombres, Povivac o Icubec, son nombres comerciales del mismo producto, pero que lo fabrica otra industria, igual de efectivo. Buen bactericida, es buen viricida, buen esporicida, buen fungicida, corroe los metales, mancha metal, instrumental. Se lo utiliza en diluciones para curar heridas, no en forma pura porque es muy irritante. Tiene un alto poder germicida, lo que favorece la limpieza de cavidades naturales, cavidad prepucial, vaginal, oral, inclusive se puede llegar con la dilución adecuada a utilizarse. Puro va a producir irritación. El cloroxilenol, el espadol, también se utiliza cada vez con menos frecuencia, pero se utiliza. Y este es un antiséptico y un desinfectante. El espadol se utiliza muchas veces para pisos y paredes y camillas. Anda muy bien, deja un olor característico que todos lo relacionamos con lo sanitario. También mata gram positivo, gram negativo. Una gran trayectoria en la lucha contra la tuberculosis. Tiene un color amarillo, así como se ven en los envases, amarillento cuando está puro, y cuando toma contacto con el agua se convierte en un líquido blanco, con una liberación de ese olor característico. Puedo poner en inmersión instrumental quirúrgico porque se contaminó, porque no tenía pensado utilizar ese instrumental. Pongo en inmersión en cloroxilenol, en espadol, por 5 a 10 minutos, instrumental quirúrgico, si es puro, y si no diluido, al 5%, al 10%, un poquito más de tiempo, 2 horas, 1 hora, y logro esa desinfección de alto nivel biológico que me beneficiaría para poder usar ese producto. La clorhexidina, como les decía, rápida acción, escaso minuto, ya tenemos una acción cuando nos lavamos las manos,
después de mojarnos, empezar a lavarnos y que haga espuma esa clorhexidina, ya está matando microorganismos, tiene su efecto bactericida, microbicida, y permanece por entre 4 a 6 horas cumpliendo esa acción. Por eso nosotros, que nos dedicamos a esto, el primer lavado de la mañana es intenso y los otros lavados para la segunda o tercera cirugía son lavados un poco más suaves, de menor tiempo, porque trae ese poder residual que todavía no se termina de la cirugía anterior. Las concentraciones 4%, 2% y las diluciones, que no son jabonosas, 0,5 o 0,05% para las heridas. No se inactiva en presencia de material orgánico, lo que me favorece limpiar heridas, pero es incompatible con otros productos. Cuando utilizo clorhexidina, no puedo utilizar Pervinox, porque se antagonizan entre ellos. Y cuando los mezclo, los diluyo, tienen que ser con solución fisiológica o tiene que ser con agua destilada, no con iones, porque también alteraría su efectividad. El hipoclorito de sodio, la lavandina, viene en distintas concentraciones. Ahora que vayan al supermercado, se fijan las concentraciones que vienen, de 55 gramos, de 40 gramos, y eso hace que varíe la cantidad de cloro disuelto que tiene ese producto, que va a ser importante a la hora de preparar mis diluciones, porque no es una tapita o no es un vasito, no es un chorrito en un balde de agua, tiene sus diluciones. Vamos a diluir de acuerdo a lo que querramos hacer, si vamos a inactivar o vamos a desgerminar instrumental que recién sale de una cirugía, tiene su concentración. Si vamos a lavar pisos y paredes, tiene su concentración. Si vamos a inactivar un vómito, una diarrea por parvovirus, tiene su concentración. No es tan de el chorrito. Y acá en estos cuadros, en estas imágenes, están cómo conseguimos para eso derrame de fluidos potencialmente infectante, tengo que lograr una concentración de 1 en 10.000. Un tiempo de acción de 10 minutos. El lavado terminal de un área crítica, lavado de pisos, por ejemplo, crítica o semicrítica, en vez de ser a 10.000, a 5.000, 1 en 5.000, 10 minutos de exposición. Lavado rutinario en un área no crítica, solamente 2.000. Y así vamos buscando cuánto vamos a utilizar. Para lograr esa concentración de 1 en 10.000, 1 en 5.000, 1 en 2.000, la concentración del producto por el volumen que yo quiero conseguir, un balde de 10 litros, sobre la concentración efectiva del producto. Y el último, el aldehído, el formaldehído, que es la formalina, la ventaja que tiene que puedo lograr una desinfección de alto nivel biológico en envases herméticos en un periodo relativamente corto, 36 horas a temperatura ambiente, y disminuyo a 2 horas si elevo esa temperatura a 60 grados. ¿Para qué? Puede ser para gasas, puede ser para guantes, puede ser para sondas, puede ser para paños de friselina, puede ser para campos plásticos impermeables. La formalina no es nada más que formol, formaldehído, que viene en una presentación sólida, en pastillas de 1 gramo, y que los vapores de esta pastilla, al estar en contacto con aire, por eso vienen en envases herméticos, pequeños y herméticos, se liberan esos vapores y esos vapores son los que producen el efecto bactericida. Suele ser irritante para las mucosas. Algunos hablan de que es cancerígeno, potencialmente cancerígeno. Produce conjuntivitis, produce una irritación de la mucosa nasal y
me ha tocado enguantarme con guantes conservados en estas condiciones, guantes de exploración que necesitaba que estén con desinfección, y tener alguna herida, alguna escoriación en las manos, y arde mucho en contacto los vapores de la formalina con heridas. Entonces eso hay que considerar. Puedo poner los campos plásticos, puedo poner los cables, en este caso el bisturí, el electrobisturí, el electrocauterio, puedo poner nylon para lograr esa desinfección de alto nivel biológico. Bien, me dicen si tienen alguna pregunta de este tema, por favor. No, profe, por ahora no. Sí, lo escucho. Perdón.